darle cuenta de la resolución de las ayudas al transporte escolar que pusimos en marcha desde esta Diputación. Esta medida fue un compromiso de investidura, lo anunciamos en nuestra investidura, que veíamos una discriminación, que aquellos habitantes que viven en el mundo más rural, en los pueblos más pequeños, en los pueblos en los que no pueden ser atendidos de un servicio básico como es la educación en las enseñanzas no obligatorias, pues que además de no tener el servicio en su municipio, tengan que desplazarse a otros municipios y que además tengan que pagar por ello. Eso nosotros lo veíamos como una discriminación que no veíamos justa, evidentemente, y por eso nos comprometimos a poner en marcha una línea de ayudas para intentar paliar lo más posible esa discriminación. Por motivos presupuestarios, lo que se puso en marcha fue una beca para el tercer trimestre del curso del año, el cuarto trimestre, perdón, del año 2015, o lo que sería el primer trimestre del año 2015-2016. Esa es la resolución que se ha aplicado y ya les avanzo que en el borrador de presupuestos que estamos haciendo público estos días, pues también hemos contemplado que continúe la ayuda a lo largo del curso 2015-2016, es decir, en los dos siguientes trimestres que quedan de curso. Me gustaría comentar por qué estamos en esta situación, porque esto de las ayudas al transporte no es una competencia que debamos tener en la Diputación Provincial de Albacete. Yo creo que es una competencia que siempre la ha tenido la Junta de Comunidades. Entonces es bueno hacer un poquito de historia, no muy atrás, me voy a remontar, pero sí que como docente que soy, conozco bien la realidad educativa en Castilla-La Mancha y sí que antes de llegar a los datos del por qué nosotros, con ese compromiso del presidente en ese discurso de investidura, decidimos atajar este problema que tienen muchos jóvenes de nuestra provincia, el por qué. Miren ustedes, el sistema educativo en Castilla-La Mancha, desde que la Junta toma las competencias en el año 2000 hasta el año 2011, se construyó y ha sido un sistema de calidad. El gobierno entonces de Castilla-La Mancha entiende que cada uno de los 87 pueblos de la provincia de Albacete, cada uno de los colegios de nuestra provincia, tenía que ser capaz de dar respuesta educativa a cada uno de los alumnos, independientemente de las necesidades educativas especiales que tuvieran o independientemente de la familia a la que pertenezcan. Bueno, pues esto ha sido así hasta 2011. En 2011 llega la señora Cospedal al gobierno y decide empezar y yo creo, y lo tengo que decir aquí hoy, que no fue una cuestión de crisis, sino una cuestión de ideas. Decide dejar el sistema educativo público esquelético. Empezaron a recortar presupuesto en centros hasta el 50%, se empezaron a despedir profesores, 7.000 más o menos en Castilla-La Mancha, 1.000 y pico en la provincia de Albacete. Se empezaron a eliminar recursos personales en los centros y materiales, se eliminan apoyos en infantil, se eliminan recursos de atención a la diversidad. En definitiva, se va eliminando del sistema público educativo una serie de recursos y derechos adquiridos durante muchos años. Entre todos estos recortes, que son muchos, y podría estar hablando 2 horas aquí de recortes en estos últimos 4 años, se eliminan las ayudas al transporte escolar de nuestros pueblos, de los pueblos de la provincia de Albacete, que es de lo que tengo que hablar aquí hoy. Nosotros, desde la Diputación Provincial y desde el Servicio de Educación, hablando con el presidente, entendemos que es una injusticia el que niños y niñas jóvenes de nuestros pueblos no tengan ayudas de transporte escolar, porque se acaba y se parte por el eje de flotación la igualdad de oportunidades de nuestros chicos y chicas. Es decir, cuando se eliminan este tipo de ayudas, un joven, un niño, por ejemplo, de Minaya, está en desigualdad de oportunidades que un niño del pueblo del que soy alcalde, por ejemplo, Villarrobledo o La Roda, porque el niño de Villarrobledo o La Roda no necesita el transporte escolar para ir al instituto. Ahora, un niño de Minaya sí lo necesita, por ejemplo, para ir a La Roda. Por lo tanto, se rompe
por el eje de flotación esa igualdad de oportunidades para estudiar. Y yo creo que el derecho a la educación es un derecho universal y todos los niños, independientemente de la familia a la que pertenezcan y vivan donde vivan en nuestra provincia, tienen que tener el mismo derecho. Por eso decidimos, en ese discurso de investidura del presidente, afrontar este problema, pero ya les digo que no es competencia de esta Diputación. Y sí que, como decía al principio, ya que tenemos aquí a Diego, el director provincial, que está haciendo una labor encomiable en el poco tiempo que lleva de director provincial, sé que la situación en la Junta también es complicada, la deuda ha pasado a ser el doble de lo que era en 2011, de 6.000 millones de euros a 12.000, pero sí poco a poco los compromisos que hemos adquirido que se vayan tomando y que poco a poco, si es posible, esta competencia que hemos asumido nosotros, Diego, este curso, si es posible, la vaya asumiendo quien la tiene que asumir y quien tiene las competencias en educación, que no es otra que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Dicho esto, como decía el presidente, los datos de este trimestre son los siguientes. De los 87 pueblos que formamos la provincia de Albacete, afecta a 64, o sea, hay niños y niñas jóvenes de 64 pueblos de nuestra provincia que se han beneficiado de estas ayudas. Son ayudas para diario y fines de semana, tanto para FP y bachiller, teniendo en cuenta que el curso en FP empezó el 24 de septiembre y en bachiller empezó el 14 de septiembre, esta línea de ayudas afecta a, en FP son 60 días y bachiller 68 días. 13 fines de semana para FP y 14 en bachiller. Por lo tanto, les digo que de las 747 solicitudes, 48 de fines de semana y 699 de diario, se han concedido un total de 661 de diario y 47 de fines de semana. El importe de ayudas en el transporte diario son 83.927 euros y de fin de semana 4.136 euros, un total de 88.063 euros. La media de las ayudas son depende de los kilómetros, entre fines de semana 88 euros y diario 127,10 euros. Yo creo que estos son los datos, no es que lo crea, sino que estos son los datos, pero que la Diputación de Albacete lo que ha hecho ha sido luchar un poquito más por la justicia social y porque los niños de nuestra provincia, al menos en este trimestre y como ha adelantado el presidente en los 2 siguientes que quedan de curso, estén en igualdad de condiciones, vivan en Nerpio, en Socobos, en Villarrobledo, en La Roda o en cualquier pueblo de nuestra provincia. Esa es la realidad que nos encontramos cuando allá por el mes de julio llegamos yo en concreto a la Dirección Provincial de Educación. Nos encontramos que una situación que hasta el año 2011 había sido normalizada en cuanto a un servicio educativo complementario fundamental, que es el transporte escolar, estaba normalizada, puesto que hasta el 2011 todas las enseñanzas obligatorias y no obligatorias, generales y no obligatorias, todas estaban integradas dentro de unas ayudas que permitía que los alumnos hiciesen uso de este servicio de forma gratuita. Es en el año 2012 cuando el gobierno de Cospedal modificó el decreto de transportes, excluyendo a los alumnos de bachillerato y ciclo formativo, fundamentalmente, de este derecho a la gratuidad del transporte escolar y permitiendo que solamente determinadas plazas que se consideraban como residuales, es decir, allí donde había un número de plazas vacantes que no eran utilizadas por los alumnos de enseñanzas generales, pudiesen ser utilizadas por los alumnos de enseñanzas no obligatorias, en este caso bachillerato y ciclos formativos. Eso supone claramente, como ha dicho Alberto, suponía es un inicio de poner fin a esa igualdad de oportunidades que tiene que ser un valor fundamental de la educación. En ese sentido, cuando llegamos, repito, a la Dirección Provincial, nos encontramos con una situación de aproximadamente unos 800 alumnos de la provincia. Lo primero que hicimos fue diagnosticar unos 800 alumnos que se encontraban en esta situación, eran alumnos de enseñanzas obligatorias y que, por tanto, no tenían derecho al transporte y que tampoco podían utilizar las plazas residuales.
la normativa estaba vigente y, por lo tanto, la normativa no nos permitía aplicar lo que en años anteriores habíamos aplicado, y tampoco los presupuestos contemplaban ninguna otra posibilidad, porque no había sido consignada partida presupuestaria para poder establecer estas rutas de transporte. A partir de este momento, desde la Dirección Provincial, nos dedicamos fundamentalmente a realizar una doble tarea. La primera tarea, dentro de los límites que tenemos por normativa, fue la de actuar como mediadores fundamentalmente entre las familias, las empresas, es decir, los padres, las empresas, los alumnos y los centros educativos, para intentar exprimir al máximo las posibilidades que nos ofrecían esas rutas residuales, esas plazas residuales, repito, de las rutas de transporte. De tal manera que allí donde pudimos, pues llegamos a un acuerdo con los empresarios del transporte para que en algún caso se pudiese poner a disposición un vehículo con mayor número de plazas. En otros casos llegamos a un acuerdo para modificar rutas, el itinerario de rutas, de tal manera que pudiesen poder dar servicio a algunos alumnos que con anterioridad no lo tenían. Y también, pues, establecimos una mediación entre padres y empresas para que también pudiesen llegar a un acuerdo, de tal manera que por una cantidad más o menos razonable, estamos hablando de en torno a una media de unos 400, 500 euros anuales, pudiesen hacer un uso de transporte aquellos alumnos de las enseñanzas no obligatorias. Y es a partir de ese momento también, cuando detectamos estos 800 alumnos, cuando entramos en contacto con la Diputación, y en ese sentido pues expresar el agradecimiento por la plena disponibilidad desde el primer momento de la Diputación para establecer un mecanismo de cooperación entre las dos instituciones para poder solventar al menos este año este problema que nos habíamos encontrado, a través de la convocatoria, que, como bien acaba de decir Santi y Alberto, una convocatoria de ayudas individuales de transporte escolar, que en este caso las que presentamos hoy son para el primer trimestre, pero que van a tener continuidad para el segundo y tercer trimestre, de tal manera que, de alguna forma, desde esta institución, desde la Diputación Provincial, se va a paliar en parte esta carencia en cuanto a los servicios complementarios de transporte escolar. A partir de ahí, nuestra actuación ha sido de colaboración con la Diputación para asesorar y para poner todos los medios técnicos que desde la Dirección Provincial tenemos a disposición de la Diputación, de forma que de forma colaborativa pudiésemos llevar a cabo esta convocatoria. Fundamentalmente, nosotros, que tenemos los datos de alumnos, lo que hemos hecho es, una vez que se han recibido las instancias, pues un poco filtrar y ver qué alumnos tenían derecho a este tipo de ayudas de transporte. Al final, como bien ha dicho Alberto, buena parte de esos 800 alumnos que les hablaba al principio, que nosotros teníamos diagnosticado que se quedaban fuera de esas ayudas de transporte, pues buena parte de ellos han recibido, van a recibir esta ayuda. Creo que son 747 las peticiones que hubo, y de las 747 al final son un total de 708, ¿no, Alberto? Me parece que decías 661 en rutas diarias y 47 en rutas de fin de semana. Unas ayudas que, como también ha comentado Alberto, van a oscilar, dependiendo de que sean rutas de fin de semana, el máximo creo que son 88 euros, y en función del kilometraje llegan hasta los 201 euros. De esa manera, gracias a estas ayudas, el alumnado y las familias van a poder compensar parte del gasto producido en estos servicios educativos. Y, como bien ha comentado Alberto, pues es intención de la Consejería, se está trabajando desde la Consejería para llevar a cabo, para buscar fórmulas que recuperen pues esa necesaria gratuidad en el transporte escolar, a través de diferentes fórmulas, a través de se está hablando de colaborar con otras direcciones, con otras consejerías, por ejemplo con la de Fomento, para utilizar rutas ordinarias de forma conjunta, para en determinadas enseñanzas utilizar la gratuidad en determinadas rutas. Se está trabajando, repito, para recuperar esa gratuidad, que es el objetivo final en el transporte en todas las enseñanzas, puesto que es una seña de identidad de nuestro proyecto educativo, y además es un elemento claro para volver a recuperar la igualdad de oportunidades.
En todo caso, sí que les digo que hay otras líneas de ayudas individuales además de estas de las que estamos exponiendo hoy, que los alumnos, a las que los alumnos pueden acceder. Por ejemplo, hay una convocatoria de ayudas para el transporte para enseñanzas generales que saldrá, bueno, se ha resuelto ahora recientemente y que próximamente saldrá otra convocatoria para el curso 2015-2016 en julio. Y además hay una serie de convocatorias, que son las becas del Ministerio de Ayudas Generales, que también contemplan ayudas para el transporte. Y la Consejería sí que ha puesto en funcionamiento y ha mantenido las ayudas para el transporte para alumnado de educación especial. Hay ayudas que ascienden a 600 euros para alumnos de educación especial. En definitiva, la idea es, como les decía hace un momento, retomar la iniciativa para conseguir el objetivo que ya se tenía en el 2011 de la gratuidad del transporte del servicio complementario, no solamente del servicio complementario del transporte escolar, también se está trabajando para recuperar otros servicios complementarios educativos que son fundamentales en el ámbito de la igualdad de oportunidades. Estoy hablando de los comedores escolares y estamos hablando, por ejemplo, la gratuidad de materiales. Se han avanzado, saben que este año sí que hay una orden de ayudas para comedores escolares, así como se amplió las ayudas para materiales curriculares. En ello estamos y, bueno, pues simplemente finalizo reiterando mi agradecimiento, como no, a la Diputación de Albacete, puesto que, como decía hace un momento, sin su ayuda el alumnado y las familias no podrían haber visto compensado de una forma importante ese gasto que van a tener que hacer en el transporte. Y reiterar pues ese deseo de trabajar en aras de recuperar la calidad de la educación.